Nunca digas que lo sabes todo, por mucho que te valores. Ten el coraje de decirte a ti mismo soy un ignorante. En la vida hay que ser humildes y pensar que hay mucho por qué aprender aún. La mejor manera de no relajarse y seguir adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Qué es el conductismo? Se entiende por una corriente de la psicología que fija su interés en la conducta de los seres vivos y que ésta comprende como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. En un enfoque más clásico, abandona cualquier interés de lo intrapsíquico, como lo son las emociones, las reflexiones y las imaginaciones, y se centra únicamente en la conducta observable, es decir, valora los objetivos por encima de los subjetivos. Psicológica altamente dominante desde su aparición en el siglo XX, especialmente en el periodo entre las guerras, y se considera como una respuesta a la psicología introspectiva, dominante en la época del estructuralismo, y la introspección fue como método de estudio. Sus mayores expositores fueron los estadounidenses John B. Watson desde el año 1878 al año 1958 y el famoso Skinner desde el año 1904 hasta el año 1990, cada uno a su propia manera. Existe en la práctica numerosas vertientes del conductismo, distintas a las inicialmente propuestas por Watson, tales como lo fueron la escuela de Skinner, Tolman y Hull, o en la psicología intercultural de J.R. Cator, el conductismo tecnológico de Richin y el conductismo empírico de Bigham y otros autores más como lo fueron Stidham, Tirving y Illes. A grandes rasgos, sin embargo, el conductismo tiende a percibir la conducta de los seres vivos como el resultado de un acondicionamiento impartido a lo largo de la formación mediante estímulos externos, tales como los castigos y las recompensas, más que el resultado del mecanismo interno como los instintos o los pensamientos. Por esta razón, el conductismo valora entorno por encima de todo, pues no puede separar el aprendizaje del contexto en la razón donde tuvo lugar. Asumiendo esta perspectiva como las patologías mentales no realmente tales, a menos que exista un basamento biológico o físico, es decir, una enfermedad. Del resto deben ser consideradas en el marco de su contexto de aprendizaje, por lo que no aprueban el tratamiento mediante psicofármacos. Experimentando, observando, procurad no quedaros en la superficie de los hechos, no os convirtáis en los archiveros de los hechos, procurad penetrar en los secretos de su origen, buscad tenazmente las leyes que lo regulan. Para investigar hay que llegar hasta el fondo de la cuestión, es necesario indagar y controlar las variables intervinientes. Conductismo de Watson. Watson fue quien inauguró el conductismo como una corriente psicológica, afianzándose en la postura objetivas en torno a la mente. No negaba la existencia de fenómenos intrapsíquicos, pero sí que se podían estudiar ya que eran observables, lo que en cambio sí puede hacerse en la conducta. En este sentido, Watson era un heredero de los estudios de Ivan Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Según Watson, la observación y la modificación de la conducta era la vía de acceso al interior de la mente humana y no al revés. Además, únicamente aspiraba a un carácter objetivo en sus enfoques, podía la psicología abrir paso entre las ciencias naturales, adoptando de algún modo los pasos del método científico. El conductismo de Skinner. Skinner llevó al conductismo a un paso más adelante, abrazando una vertiente radical. Gracias a sus aportes, la psicología se considera hoy afín al campo de las ciencias y se desarrolla la terapia cognitiva conductual, en la que se dan estudios muy influyentes.
El conductismo de Skinner se fundamentó en los estudios de Watson y el condicionamiento simple de Pavlov, pero desechó la idea de que únicamente los estímulos externos fueran responsables de las conductas. Para Skinner, esta era producto de una serie aprendida de su conducta, debido a experiencias que había adaptado, tanto agradables como desagradables, útiles como inútiles, que forjaban el aprendizaje. Los hombres tienden a ser más fácilmente influenciados por las palabras que por los hechos reales de la realidad. Circuntáneamente, una afirmación de Pavlov que tiende mucho en el sentido del conductismo, en lo que es la educación. El conductismo fue también importante como en las escuelas de la psicología porque influyó enormemente en el modo en que comprendemos el aprendizaje y de allí existen teorías del aprendizaje en donde las teorías conductistas y el planeamiento escolares buscan sacar el mejor provecho y plantear estas teorías. De hecho, una de las aproximaciones del conductismo en lo que es el ámbito escolar parte de lo que son los esfuerzos positivos y negativos para estimular la conducta deseada en los niños y también en la conducta de los jóvenes. O también se puede erradicar las conductas no deseadas. En estos modos o modelos de la motivación hacia los estudios es externa, donde el estudiante por lo general se privilegia en el desarrollo de la memoria porque se utilizan hoy en día técnicas y teorías que proporcionan una educación donde el estudiante sea más participativo y que la enseñanza sea menos castigadora. El solo hecho de ayudar al conocimiento del entorno es sumamente práctico y sumamente útil en el término de la codificación y mucho más rica y refinada que podemos tener una máquina maravillosa llamada el mundo y el ser humano. Hacernos ver como el aprendizaje no es tan solo escolar, sino de la vida en general, depende de los efectos de la conducta en el medio. También podemos mencionar que se estimula o se motiva al estudiante hacia un mejor aprendizaje y esto también se debe al moldeamiento de la conducta o un cambio en la conducta no deseada y esto sustituye a una deseada conducta a través de ciertos refuerzos refuerzos aplicados a la conducta. El alumno se siente en más confianza en el salón, ya que el profesor le da esa importancia que debe tener el alumno. Se modifica el comportamiento dado, el comportamiento que se da dando por una oportunidad de un esfuerzo.